Minutos en todo el país y el Centro de Estudios Económicos para la Renovación presentó su primer informe mensual de coyuntura económica sobre el mes de mayo. Estamos en contacto con Agustín de Haro, analista económico, coordinador del Centro de Estudios Económicos para la Renovación. Agustín, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo ¿Cómo estás? andan? Bien, acá andamos con un programa, la verdad que con una dinámica y un frenesí con los acontecimientos que han ocurrido, ¿no? En las últimas horas. Evidentemente ustedes tampoco son ajenos, ¿no? A todo lo que está pasando y lo que ha pasado en el Congreso. Sí, sí, totalmente. Ha sido, bueno, las últimas semanas viene Claro. tanto la coyuntura política como económica en general Hmm. abultada. Nosotros, ahí un poco con lo que vos comentabas, presentamos nuestro primer informe analizando básicamente la coyuntura de estos últimos 3 meses de gobierno, principalmente, bueno, un poco brevemente contar qué es el CER. Nosotros somos un grupo de profesionales de ciencias económicas Hmm. que básicamente lo que consideramos es que la dinámica del gobierno de Milei, en base con la aprobación anoche de la ley base, Sí, está tornando una velocidad parecida, ¿viste? La de 2 por de los videos claro. en el ritmo. Ese nivel de aceleración nosotros lo vemos reflejado en variables macroeconómicas. En nuestro primer informe, nosotros reconocíamos que hay variables de tanto lo que respecta a la inflación como lo financiero, que al gobierno le viene saliendo bien. Hmm. No así en lo que respecta a actividad y nivel de ingresos de la población. Hmm. Ahí en el informe nosotros en general lo primero que tocamos es que la inflación viene en desaceleración desde el pico que tuvimos del 25,5 en Hmm. diciembre, Claro. y hoy, en base a lo que vos también decías al principio, de que hay muchas novedades, a las 16 horas Claro, el hoy se INDEC conoce el número del INDEC, claro, del mes de está mayo. Hmm. tal cual. Hoy lo publica el INDEC. A nosotros nos dio que la inflación iba a estar en torno al 5,5%. Salió hace una semana atrás la de Cava, dio 4,4%. Claro. Acá hay una particularidad en esto, Jorge, Sí. que la de Cava venía dando más alta que la del INDEC. Hmm. Y ahora existe algo que es el REM, que es el relevamiento de expectativas del mercado que hace el Sí. Banco Central, que hace como un promedio de las consultoras. A las mayorías les dio 5,2%. Lo que se dio a entender esta semana por la información que hay es que la inflación va a estar en torno al 5%. Es más, algunos se animan a decir que hasta va a perforar ese 5%. Esperaremos a las 16 con las Wow. novedades. Wow. Y eso, por lo menos, Agustín, ¿a qué se debe? ¿A que el gobierno está enfocado pura y exclusivamente a bajar la inflación y no está, por lo menos, atendiendo otras cuestiones? En gran parte sí, incluso me atrevería a decir que el gobierno, su principal objetivo hoy no es bajar la inflación en sí. Hoy la inflación para cualquier gobierno tendría que ser la madre de todas las batallas porque es básicamente lo que está generando estos desórdenes macro, Sí, ese pero el gobierno equilibrio. lo que está apuntando es a sanear el Banco Central, el balance del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo tocamos en la parte de política monetaria, el Hmm. informe de coyuntura, pero el gobierno, la inflación es un condimento. Hay una remuneración que hace, por ejemplo, ¿vieron cuando uno hace un plazo fijo en un banco? Sí. Que hoy la tasa que te paga un plazo fijo está en torno al 2,5, Hmm. vale decir, si uno pone 100.000 pesos en un plazo fijo, eso te remunera 2.500 pesos. Claro. El gobierno desactivó un problema que era, bueno, ¿cuánto tiene que remunerar el Banco Central a, por ejemplo, los bancos comerciales con las LELIQs? No sé si las escuchaste nombrar, Jorge, Sí, sí, fue en su momento. un tema de debate presidencial las LELIX. Tal cual, ¿qué se Hmm. hace con la bola de las LELIQs? Después Exacto. empezaron a aparecer instrumentos nuevos. Pero nosotros lo que también tocamos en el informe es que el gobierno está con una política de reducción de las tasas de interés. Hmm. ¿Qué quiere decir esto? Al poner las tasas negativas, hoy están en 40% nominal anual, lo que hace es que, por ejemplo, remuneraciones a los bancos, a
a los ahorristas, a distintos sectores de los actores de la economía, hagan que el central tenga que, en términos concretos, emitir menos dinero. Y ese es un tema, ¿no, Agustín? Porque, a ver, lo que fue en su momento la gestión anterior, que era la maquinita de imprimir billetes, y que fue también, ¿no?, un tema de debate presidencial de los candidatos en el año pasado, en lo que fue la carrera a presidente. ¿Esta administración también está haciendo eso? ¿Está usando la maquinita o la tiene guardada? Mira, es discutible, porque la base monetaria está aumentando hasta por una cuestión nominal. Nosotros lo que acá hacemos una diferencia en términos reales, cuánto aumenta. ¿Qué quiere decir esto para que se entienda? En términos reales vos tenés el componente de la inflación, o sea, todos los meses va a crecer la cantidad de pesos, si vos ves el número de la base. Ahora, en términos reales, con inflación no, el gobierno está achicando, con esto iba a línea de por qué quiere sanear el BCRA. Porque Milei, en términos concretos, él, si bien dejó un poco de lado el plan de dolarización, sigue activo una idea que tiene él, que es hacer una competencia de moneda. Caputo, su actual ministro de Economía, no tiene esta misma lógica. Sabe hoy que incluso es muy difícil sacar el cepo. Nosotros planteábamos esta disyuntiva de, bueno, la base monetaria se está reduciendo en términos reales. Claro. Pero justamente el ministro de Economía en estos últimos días habló de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una eventual salida del cepo. Eso, Agustín, ¿cómo lo ves? ¿Es factible? Mira, en base a lo que decís, Jorge, es interesante porque hoy el acuerdo, el gobierno se terminó de cerrar el acuerdo para que el fondo, el BOR, el directorio del fondo, le desembolse $800 millones que estaba pendiente de la última revisión. Caputo, el plan, para que esto, nosotros lo que vemos al analizar las variables, bueno, ¿cómo hacen sostenible, por ejemplo, tener una tasa negativa, la caída de ingresos en la población? Y el cepo es un factor fundamental, incluso vinculándolo con la ley de base desde anoche. Claro. La ley de base tenía un componente que era el RIGI, un régimen de inversiones, un régimen impositivo para grandes inversiones, que lo que busca, el gobierno necesita para su plan económico conseguir dólares, conseguir divisas extranjeras. Con el cepo es muy complicado tanto que salgan dólares como que entren. Vendría a ser, en términos concretos, es como para que se entienda, una piedra en una puerta giratoria, claro, que te la traba completamente. No salen dólares, pero también es muy difícil que entren. La renovación del swap, ¿eso qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué alcance tiene? Bueno, eso también se vincula con... Nosotros en una parte del informe tenemos el nivel de reservas. El swap, nosotros en el informe determinamos las reservas brutas, por un lado, y también tomamos las reservas netas. Acá, ¿cómo influye el swap? El swap no es algo de público conocimiento su valor, porque hay un acuerdo con el gobierno chino, pero el swap componen a las reservas brutas. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, hoy renovaron 5.000 millones de swap, es una moneda convertible. Entonces el gobierno puede pedir autorización al gobierno chino para utilizar esas monedas, ya sea para cambiarla por dólares. Lo que no tiene, a diferencia de cuando el gobierno tiene reservas, otra cosa que nosotros también reconocíamos que había logrado este gobierno, no te digo estabilizar, pero mejorar en relación al gobierno anterior, era la acumulación de reservas. Después uno puede rascar cómo hicieron para acumular reservas. Pero es un buen indicio también que le hayan renovado el swap, desde lo ideológico. Este gobierno ha tenido posturas muy agresivas con el gobierno chino. Sí, claro. Entonces, donde nosotros nos decíamos, bueno, ¿hasta cuándo la política ideológica va a influir sobre la política internacional? No hay que olvidarse que acá el presidente Javier Milei está representando a la Argentina, claro, no a su ideología política, más allá de que él hoy se está consolidando, está tomando un protagonismo a nivel mundial que es llamativo, interesante de analizar. No deja de representar a la Argentina, ¿no? En el estudio que ustedes llevaron a cabo, no sé si habrán enfocado o hecho eje a los alcances de la ley bases, ¿no? Por lo que implica también el paquete fiscal, el objetivo a mediano o largo plazo, los resultados de aprobarse este paquete de reformas.
claro, la gente dice o se pregunta, ¿y cuándo se va a empezar a ver todo esto? Esa otra gran discusión, incluso vos, algo que creo, Jorge, tendríamos que tener en cuenta, esto del gobierno va a ser en términos de comunicación política un logro, claramente político por lo trabado que parecía la ley base. Ahora bien, fíjate que ayer trataron otro tema interesante, lo que el gobierno vende como un éxito del superávit fiscal, que es la restitución del impuesto a las ganancias. El gobierno perdió esa discusión. Claro. El impuesto a las ganancias hoy para los ingresos del... ¿Cómo le va a pegar al gobierno? Uno necesita recaudar con impuesto a las ganancias, que en términos progresivos es un buen impuesto, después discutible hoy a los salarios que afecta, si en la Argentina se vive bien o no con esos salarios. Eso es otro tema. Pero en las estructuras impositivas más justas, que es decir, que paga más el que más tiene, es un impuesto progresivo. Ahora bien, el gobierno, con la ley de bases, nosotros tenemos estudiado en el informe la recaudación que generaba el impuesto país. Sí. ¿Cuál es el impuesto país? Todas las transacciones que se hacen, por ejemplo, en dólares, claro, están alcanzadas por un 17,5 del impuesto país. Caputo, que esta semana estuvo haciendo varios anuncios, que incluso vos comentabas algunos, dijo que van a bajar del 17,5 al 7,5. A nosotros en el informe nos dio que gran parte de la recaudación del gobierno, de su gran éxito político que nombraban como el superávit fiscal, que es el que nosotros decíamos, ojo, que está bien el reconocer el superávit, pero hay que ver de qué está compuesto, eso es lo más importante. El impuesto país, cuando uno entra a ver, era uno de los principales componentes de recaudación del gobierno. ¿Qué va a pasar ahora cuando lo sacan? Nosotros en el próximo informe nos vamos a dar esa discusión de cómo va a afectar, y además, algo que al gobierno se le viene agotando, que es el componente jubilaciones. Claro. Y otro de los temas, Agustín, que me gustaría por lo menos tener tu mirada rigurosa es el tema del riesgo país. Porque el riesgo país empezamos a mirarlo a partir de lo que fue la implosión en Argentina en el 2001, cuando veíamos todos los días cómo iba creciendo, 300, 700. Hoy está más o menos, si mal no recuerdo, en 1.500 puntos, ¿puede ser? Sí, incluso mira, cómo la Argentina, la dinámica, todo tiene que ver con todo. De los derechos de exportación y las jubilaciones, que eran los principales ingresos del gobierno, vos en impuesto país tenías el 33% de lo recaudado y jubilaciones explicaban el 40%. El gobierno, hoy a las 11 empieza la rueda del mercado. Empieza como la apertura, a operar. Sí. ¿Qué es lo que uno tiende a ver? Las 2 semanas anteriores, con lo que hablábamos al principio, si la tasa está negativa, claro, ojo que es un riesgo de que la gente quiera ir al dólar, que los grandes sectores de la economía se quieran dolarizar porque de un momento se está trazando el tipo de cambio. El riesgo país es un termómetro de cómo nos ven de afuera para adentro, porque lo elabora la JP Morgan. Claro. Las últimas 2 semanas el gobierno, de haberlo perforado y haberlo tenido en menos de 1.200 puntos básicos, le saltó el riesgo país mientras saltaban las cotizaciones de los tipos de cambio a 1.500 puntos. Claro, y el escándalo de los alimentos, sí. Bueno, tal cual, la variable financiera, por eso nosotros decíamos que el gobierno de Milei va a 2 por. O comunica todos los logros, o toma medidas políticas drásticas con una velocidad enorme, pero eso también te afecta tanto en los logros como en las turbulencias. Claro. Y el riesgo país hoy va a ser un buen indicio a partir de las 11, empezar a hacer un seguimiento durante el día, porque yo creo que la ley de bases, esta aprobación va a tener un tono positivo. Lo más probable es que baje hoy el riesgo país. Para que se entienda, el riesgo país cuando baja, para la Argentina es más fácil colocar deuda, tanto para las empresas como para el gobierno, con el exterior. O sea que es un buen indicio que baje. Ahora hay que ver los bonos, que es otra cosa que se toca mucho en la parte financiera, venían teniendo un comportamiento muy malo en las 2 semanas anteriores, en relación a cómo venían durante el gobierno de Milei, que venían con una recuperación importante. Otra cosa que parece que va a ir en términos positivos hoy. Hay que ver entre hoy y mañana cómo toma el mercado esto de la aprobación de ley de bases, pero parecería ser que va a ser una noticia positiva para el mercado. Agustín, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros, tu mirada y también el estudio, ¿no?, que ustedes fueron llevando a cabo durante estos últimos meses, principalmente en el mes de mayo. Estamos obviamente con micrófono abierto ante cualquier otro tipo de consulta y también, bueno, la posibilidad de dar la mirada desde el Centro de Estudios Económicos para la Renovación.
Dale, muchísimas gracias, Jorge, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Agustín de Aro, analista económico, coordinador del Centro de Estudios Económicos para la Renovación, pasaba por Mañana Sí.